Ya empecé a grabar. Ajá, Alondra, cuéntame, ¿pudiste revisar lo del el lenguaje, memoria e inteligencia? Son los tres ítems siguientes. ¿Pudiste revisar algo? No, profe, normalmente pues les echo como una ojeada muy por encima, pero no me detengo mucho porque, bueno, como usted también de por sí los explica ya en la clase, pues me espero que usted le dé una explicación pues más concisa para Ok, entenderlo mejor. ok, pero fíjense, de esta clase tienen ya disponible en Moodle un video grabado que fue el correspondiente a esa clase pasada donde te conectaste solo tú y Silvangeli, donde hicimos muchas preguntas. Y yo le dije, no se preocupen que este yo los tengo grabados y se los voy a poner en Moodle. ¿Ese pudiste ver algo? No, tampoco. Del video. La clase grabada sobre lenguaje, memoria e inteligencia. No, no, no. No, ok, bueno, pero ahí tienen toda la clase completa grabada de los tres temas. Es importante que la vean esa, porque como yo les puse esa clase grabada ese día, entonces hoy la tomé más así como repaso, para ver si tenían alguna duda. Ajá, Silvestre, ahora sí nos escuchas. Él está allí, pero no lo escuchamos. Ok, esperemos que tú sí puedas escuchar. No sé si en el chat nos has escrito algo. Ok, bueno, entonces vamos a, se supone que el día de hoy, entonces esta es la segunda clase sobre lenguaje, memoria e inteligencia, la primera la tienen grabada en Moodle, y el quiz ya de esta clase es el martes que viene. Por eso me extraña que poca gente se esté conectando y poca gente esté pendiente. Entonces, te recomiendo, Alondra, que leas y a Silvestre, si nos estás escuchando, lee lo que está, lo que me dijiste que ya leíste de la guía, pero léela con detalle, hazte un esquema, un mapa mental, y como dices tú, en complemento con lo que veamos la clase de hoy, más esa que tienen grabada, entonces sería la evaluación de este tema, que es un quiz. No, ya vamos con evaluaciones más formalitas. Ajá, Un quiz. un quiz. Sí, un quiz, una prueba corta, pues. Ok, ok, para el martes de la semana que viene. Martes de la semana que viene, sí. Ok. Ajá. Lenguaje. El lenguaje es un proceso muy importante a valorar en el examen mental. ¿Por qué? Porque además de lo que ya hemos hablado, que veíamos la apariencia, vemos la actitud, vemos todos estos elementos que observamos en la persona, el otro proceso psicológico que nos da muchísima información sobre cómo está funcionando la mente de esa persona es el lenguaje, es decir, lo que dice esa persona, lo que nos cuenta, el tono de voz que utiliza, la velocidad del habla, el tono afectivo, ¿sí? Ya por lo menos solamente con la expresión facial y con lo que dice una persona, ya uno puede ir identificando. Si se trata de una persona deprimida, bueno, va a usar un tono de voz de repente más bajo, más lento y su cara va a mostrar esa expresión apesadumbrada. Entonces ya aquí vamos configurando todos esos aspectos que es necesario que continuemos observando en la persona que estamos realizando la evaluación. En ese sentido, ya, ay, aquí nunca me permite esto mostrar completo. Ajá, ya, ajá. Ya adentrándonos a lo que son las alteraciones, que es lo que revisamos en el examen mental, tenemos dos grandes áreas de alteraciones, que son las alteraciones cualitativas y las alteraciones cuantitativas. Realmente yo no les voy a hablar a profundidad de las alteraciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay muchísimas alteraciones del lenguaje, muchísimas. O sea, ustedes no se imaginan, hay demasiadas alteraciones del lenguaje. Entonces, nosotros como psicólogos lo que tenemos que aprender es a detectar que existe algún tipo de alteración en el lenguaje y generalmente luego eso, dependiendo de cuál es la causa de la alteración
o cuál suponemos que puede ser el origen de la alteración, se refiere con el especialista conveniente. Por ejemplo, si consideramos que tiene que ver con algo vinculado con las cuerdas vocales, se refiere al foniatra o al fonólogo. Si es algo neurológico, entonces, por ejemplo, una persona tenía su habla normal y le dio un ACV. El ACV es un problema neurológico y luego que le dio el ACV pierde el habla. Entonces, una persona que debe ser tratado principalmente por un neurólogo o por su médico internista porque el origen tiene que ver con ese accidente cerebrovascular. Entonces, difícilmente estas personas van a llegar de primero a un psicólogo. O sea, no es el especialista principal, este ejemplo que les estoy dando. Si llega el psicólogo será después, porque de repente la persona está deprimida, porque le quedó la mitad del cuerpo afectada. Entonces, usted describe el lenguaje en función de que sabe que si conocen personas que le han dado CB, tienen dificultades de articulación, la lengua se les ve como pesada, eso hace que su lenguaje sea más lento. Entonces, o otro ejemplo diferente es ya los niños, cuando están pequeños, de manera evolutiva y normal, tienen dificultades para pronunciar las palabras. Por ejemplo, es normal que los niños a los 6 años todavía les cueste pronunciar la R, ¿sí? Pero si ya pasa esa edad y, por ejemplo, y esa edad, 6 7 años, empiezan el primer grado y es necesario que empiecen a aprender a leer, escribir. Entonces, generalmente los niños, de la misma forma como pronuncian, es la forma como escriben y como leen. Entonces, a medida que eso comience a afectar su área de aprendizaje lectoescritura, el especialista indicado, si vemos que persiste algún tipo de problema de pronunciación en los niños, es necesario enviarlo al terapeuta del lenguaje. Entonces, allí uno va discriminando en función de el momento, la edad de desarrollo, cuál sea el motivo, es diferente que sea algo propio de la vida, del desarrollo, que hay que incentivar a ese niño en eso porque no sabe de repente cómo colocar la lengua en la boca y por eso se le dificulta la pronunciación, o el típico porque tienen el frenillo en la parte de abajo de la lengua, entonces eso hace que no muevan bien la lengua, eso. Y es diferente si ya es un problema del lenguaje adquirido, como el problema que les dije del ACV o un tumor o una demencia, que de repente las personas pueden comenzar a tener problemas en la evocación de las palabras o que es ya más de memoria realmente, pero en la expresión de las palabras, pero tiene que ver con un elemento neurológico. Bueno, entonces, lo que, el mensaje central que quiero que se queden es que hay infinidad de alteraciones del lenguaje. Nosotros tenemos es que aprender a identificarlo y luego eso se refiere al especialista indicado porque nosotros no somos especialistas en tratar ese tipo de alteraciones. Podemos apoyar en el proceso si hay algún problema emocional, mas nosotros no vamos a ser quienes directamente van a atender la afectación. Por ejemplo, este primerito trastorno que les coloco aquí, que es la afasia. Existen cantidad de afasias como existen áreas del cerebro que se pueden afectar, que afectan el lenguaje. Yo no sé si ustedes lo han visto en neurofisiología, que está que si el área de Broca, el área de Wernicke. Entonces, si se afecta el área de Wernicke, afecta la comprensión del lenguaje. Pero si se afecta el área de Broca del cerebro, que se ocupa de la expresión, entonces se afecta es la articulación. Pero si se afecta la conexión que hay entre Broca y Wernicke, entonces afasia Broca-Wernicke. Y así hay nombres, cada científico que se le ocurrió averiguar sobre el lenguaje tiene un nombre, una afasia de ellos. Entonces, con el mensaje que quiero que se queden, es importante aprendernos estos nombrecitos que les coloco aquí e identificarlas. Nunca sé dónde poner el video, bueno, no me deja. Ajá. Es Las afasias lo vendrían a ser los trastornos adquiridos del lenguaje. Cuando decimos lenguaje nos referimos en toda su extensión, verbal, escrito o expresado, o la lectura. Pero se llama afasia cuando es producto de un daño en las estructuras cerebrales, que eran los ejemplos que les da ahorita, que sea afasia de Broca, afasia de Wernicke. Si es debido a algo cerebral, se dañó esa área del cerebro, entonces eso es una afasia. Pero hay otra que se llama disfasia, que tú
físicamente, si se puede decir, puedes observar lo mismo. O sea, de repente en la afasia y en las disfasias ves lo mismo. Qué sé yo, que a una persona le cueste articular una palabra. Tú le dices que diga ventilador y esa persona no puede decir ventilador, sino que dice venciolador. O sea, por decir cualquier cosa. Eso es lo que tú observas, es decir, lo que escuchas. Pero la causa, es decir, ¿cuál es el motivo por el cual esa persona tiene esa dificultad? Es que puede ser afasia o disfasia. Es decir, si el motivo es neurológico, si es porque esa persona tuvo un traumatismo cráneoencefálico. Yo tuve un paciente de 28 años, ya un muchacho adulto, que tuvo un accidente de moto, se dio un gran golpe en la cabeza, que el lenguaje formal es traumatismo cráneoencefálico. Y primero hablaba normal y después resulta que perdió la expresión, o sea, no perdió el habla absolutamente, pero decía incoherencias, decía palabras de manera inadecuada o inventaba palabras, o sea, comenzó a tener, además de un trastorno psicótico, también trastornos del lenguaje. Entonces, su motivo tiene que ver con un daño de las estructuras cerebrales que tenían que ver con el lenguaje. Pero disfasia es cuando se debe, aquí lo tienen debido a enfermedades congénitas o del desarrollo. Del desarrollo, el ejemplo que le daba de los niños. Si esto mismo lo vemos en un niño que dice ventilador, un niño de 8 años, póngale, y no ha tenido ningún tipo de trastorno neurológico, ningún golpe, nada de eso, eso es debido a el curso de su desarrollo, que bueno, que no ha logrado las pautas evolutivas, porque ya un niño de 8 años debería pronunciar ventilador, tiene que pronunciar la T, no tiene que decir venciliador, sino ventilador. Entonces, es debido al desarrollo. O en caso de enfermedades congénitas, bueno, ya niños que, no sé, una enfermedad congénito es algo con lo que nace la persona. Un niño con síndrome de Down, con algún tipo de enfermedad congénita que le impida la adecuada, que el ejemplo que les estoy dando, que es de pronunciación. Pero ya vamos a ver en la siguiente lámina que hay problemas, no solo de pronunciación, sino también de articulación, que se llama disartria, que es el trastorno motor de la articulación del habla, o sea, esa dificultad para articular bien las palabras, es decir, para esto que nosotros hacemos de mover la boca, mover la lengua, eso es articular, ¿sí? Esos movimientos. Entonces hay personas que tienen dificultades en la articulación, se llama disartria. Lo que les decía el ACV, las personas con ACV no pueden hacer estos movimientos porque precisamente el accidente cardiovascular le causó algún tipo de afectación a nivel muscular o a nivel del área del cerebro que procesa o produce esa articulación del lenguaje, entonces no puede hacer estos movimientos con la facilidad que lo hacemos nosotros, sino que de repente mueven la lengua para el lado que no es, mueven la boca para el lado que no es, o sencillamente no les cuesta moverla. O la mueven muy poco, entonces eso hace que su lenguaje no salga con la articulación debida y muchas veces nos cuesta entenderle lo que dicen. A pesar que ellos quieren, piensan bien la palabra, pero no les sale la articulación. O también ya a nivel de niños, es la articulación, la podemos ver cuando hay niños, lo que llaman los niños tartamudos, que se quedan trabados. Entonces eso es una dificultad en la articulación del lenguaje. Es un tipo de disartria, la tartamudez. Es entonces, y le cuesta como el movimiento necesario para seguir articulando las palabras, que realmente muchos a veces hay un tartamudeo que tiene que ver con los órganos fonadores, con la fuerza de la lengua y la boca, pero hay otros tipos de tartamudeo que tienen que ver más que todo es con nerviosismo, con ansiedad. Entonces hay que enseñarlos es a respirar, a detener un poco el ritmo del habla. Y bueno, ahí tenemos las disfonías también, que es otro tipo de alteración, que es más que todo cuando uno dice, bueno, estoy disfónico, estoy afónico, cuando uno tiene una tos, una gripe, o cuando tienes muchas horas hablando, le pasa mucho a los docentes que tienen pérdida de voz, bueno, entonces disfonía, afonía si es absoluta, esas clasificaciones, que generalmente solo trata un foniatra,
fonoaudiólogo o unas gargaritas de la abuela también sirven, pero a veces en casos graves hay una inflamación de las cuerdas vocales y necesita algún tipo de atención médica. Hay otro tipo de alteración del lenguaje que se llama parafasias, que son palabras anormales que pueden ser propias de algunos tipos de afasia. Imagínense ustedes aquí. O sea, una va ahí- yo les recomiendo que para esto se hagan un mapita mental, algo así que lo vean como en imágenes para que se les haga más fácil comprender. Entonces, existen dos tipos de parafasias, las parafasias fonéticas y las parafasias verbales, fonéticas o literales y verbales o semánticas. Las fonéticas son las que sustituyen, por ejemplo, una letra. Yo les coloco un ejemplo que dice amiso en vez de amigo, que es muy común en los niños. Los ejemplos que les da, que en vez de decir carro, dice caso, que sustituye la R por la S, o sustituyen la L por la S, o así. Es la sustitución solo de una letrita o de un fonema, por eso es fonémica, un fonema nada más de la palabra. Pero las parafasias verbales o semánticas hay una sustitución completa de una palabra por otra. No es una letrica, como pasa en los niños pequeños, sino una palabra completa. De hecho, a ustedes les debe haber pasado que a veces tenemos parafasias verbales que no necesariamente significa que nosotros tengamos un trastorno de lenguaje profundo. Uno está hablando con alguien y sin darte cuenta inconscientemente, no, bueno, porque cuando quiero decir casa y en vez de decir casa digo tasca. No sé. No, porque cuando fui para la tasca, no sé qué más, y sigo el cuento, y, ay, ¿qué? ¿Fuiste para una tasca? No, no, yo fue para mi casa, ¿qué te pasa? No, pero dijiste tasca. Ah, no, 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 yo no fui para ninguna tasca, fui para mi casa. Ah, entonces hay una sustitución completa de la palabra, pero en este caso no es debido a ninguna patología, sino que son lagunas verbales. Pero hay pacientes, por ejemplo, personas con tumores que pueden tener cambio de palabra, que ya no se trata de simplemente un desliz en el habla, como el ejemplo que les di ahorita, sino ya por un trastorno en algún área del cerebro que quedó afectada por el accidente cerebrovascular. Entonces suelen tener sustituciones y a veces tantas palabras que se puede hacer ininteligible el lenguaje, es decir, difícil de entender lo que está diciendo, difícil de llevar una hilación en el habla. Este, estas anteriores que les dije, aunque igual se las tienen que aprender para identificarlas, es importante que se las aprendan, las que son realmente más importantes y las que vamos a ver más comunes en el lenguaje, en el examen mental, son estas que están en esta lámina, que son el lenguaje prolijo, el lenguaje disgregado, el lenguaje incoherente y los neologismos. Les voy a explicar entonces qué vienen a ser cada una de estas. El lenguaje prolijo es una persona que habla con demasiados detalles, que da excesivos detalles sobre lo que está narrando, sea lo que sea. Son estas personas que uno empieza a hablar algo con ellas y de repente se va y empieza con tanto detalle que uno se pierde ya. Llega un momento en que, ay, ¿qué era lo que esta persona me estaba contando? O esa misma persona le pasa que ya pierde el hilo de la conversación porque salta de un tema para otro y se va por tantos detalles. Es tan prolijo el lenguaje, tan detallado que se vuelve aburrido, pues se vuelve aburrido y puede perder el hilo de la conversación. Este, mm, Iba a dar un ejemplo, pero no puedo. Es un tema político y prefiero no meterme en eso, para que entiendan lo del lenguaje prolijo. Pero bueno, después se me ocurrirá otro para que lo comprendan mejor. El lenguaje disgregado consiste a ver, uno de los elementos que vamos a tener aquí vamos a tener como guía.
para valorar los trastornos del lenguaje cuando estamos conversando con una persona en el examen mental es que durante la entrevista del examen mental eso suele tener la conversación debería tener un hilo conductor. Es decir, se va desarrollando una temática que se espera que sea más o menos coherente, claro, a menos que la persona esté psicótica y es cuando se empiezan a presentar estas alteraciones o agresiva, o sea, que no esté en su funcionalidad psíquica, no sea la normal. Entonces, pero lo que se espera cuando uno está conversando con alguien es que se mantenga un hilo conductor en la conversación. Entonces, un lenguaje disgregado viene a ser cuando la persona le cuesta mantener ese hilo conductor. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entonces, se preguntarán ustedes, entre el lenguaje prolijo y el lenguaje disgregado? La diferencia entre el lenguaje prolijo y el disgregado es que en el prolijo, a pesar de que la persona da muchos detalles sobre lo que está hablando, suele en algún momento retomar ese hilo conductor porque no lo pierde. O sea, se va detalle, 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 pero vuelve. Un ejemplo, les voy a dar el ejemplo de la forma del lenguaje prolijo, es como hablaba Chávez, que él empezaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y de repente se iba a detalle una conversación y echaba un cuento y echaba un chiste y cantaba una canción y no sé qué más, muy prolijo, pues muy detallado, ¿verdad? Y de repente ¡pum! Volvía otra vez al tema principal de lo que él estaba hablando. No perdía el hilo, aunque muchas veces sí lo perdía también, pero más o menos así, para que tengan una idea del lenguaje prolijo. En cambio, en el lenguaje disgregado, que también le sucedía a él muchas veces en el discurso, la persona salta de un tema a otro, se pierde ese hilo conductor, lo que les decía hace rato. Llega un momento en que ni siquiera la misma persona ni quien lo está escuchando logra entender de qué era lo que estaba hablando, porque pierde ese hilo conductor por saltar de. Nos pasa mucho con los abuelitos. Uno se pone a hablar con un abuelito, es decir, una persona mayor, una persona que ya ha perdido un poco la hilación de los procesos lógicos, y el abuelito de repente empieza hablando del mamate mango, y después salta de tema y se pone a hablar de cuando él era chiquito, y de repente se acuerda de algo, y se va para la cocina y te empieza a hablar de la comida. Salta de un tema para otro. Eso sería un lenguaje disgregado. Y el lenguaje incoherente viene a ser como un nivel, forma parte del lenguaje disgregado, pero en un nivel superior, en un nivel extremo. ¿Qué quiere decir eso? Es también un lenguaje disgregado porque la persona salta de un tema para otro, pero en el lenguaje disgregado todavía, a pesar de lo disgregado que es, logramos identificar, bueno, como les digo al viejito, saltó el tema de la comida al tema de la mate mango. Y del tema de la mate mango saltó al tema de cuando era chiquito. Tenemos ahí tres temas. Está disgregado porque, bueno, saltó de un tema para el otro. Pero en el incoherente es tanta la disgregación, es tan extrema, por eso se llama ensalada de palabras. Imagínense una ensalada, pero de palabras, que la persona que le está escuchando no logra entender lo que está hablando. O sea, se llama por eso incoherente en el sentido que no encuentra quien lo escucha coherencia en el lenguaje. No coherencia por el contenido, sino coherencia porque no logra hilar. No, es tan disgregado lo que dice esa persona que ni siquiera, no, él primero habló de la comida, después habló de su recuerdo, no. ¿De qué habló? De verdad que no sé de qué estaba hablando, porque era un salto, más que de temas, era un salto de palabras. Yo he tenido pacientes, en 10 minutos se va a cortar, chicos, entonces recordemos que volvemos a conectarnos. Yo he tenido pacientes
con un lenguaje tan incoherente, pero tan incoherente, que no es posible entenderle. Eso se ve más que todo en los pacientes, se ve en los pacientes psicóticos, por ejemplo, pero también en los pacientes maníacos, yo siento que es lo más común. Yo tuve una paciente maníaca ya en el hospital psiquiátrico, en el área de emergencia, que yo me acercaba a conversar con ella para hacerle el examen mental, y era así, y yo, mira, pero no era una tartamudez, no era, no. Ahorita vamos a ver porque aquí se juntan dos trastornos del lenguaje. Cuando les muestre los trastornos cuantitativos, les voy a decir que otra cosa ya mostraba, pero tenía un lenguaje incoherente porque yo no lograba, o sea, ella decía como palabras sueltas, entonces decía, hablaba así muy rapidísimo y ponte que yo le entendiera una palabra como virgen. En el medio, ay, creo que dijo virgen. Virgen. Y seguía. Y yo. Y después decía Babilonia. En el medio. Así. Virgen. Babilonia. Y yo. Era un lenguaje incoherente. Absolutamente incoherente porque yo no entendía lo que ella decía. O sea, no tenía forma de entender. No tenía forma de describir que ella estaba hablando. Porque ella me veía la cara y ella estaba. Y yo de repente le preguntaba algo y ella me respondía. Pero ¿qué me respondía? Yo no sé. Yo no sé qué me respondía. De repente, si yo le preguntaba, hola, buenos días, ¿cómo dormiste? Ajá, ok. Y recuérdame cuál es tu nombre. María Babilonia. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo se? Bueno, será María que se llama, no sé. Era como adivinando porque no lograba. Entonces en el examen mental yo, bueno, colocaba el lenguaje incoherente y algo más que le voy a agregar cuando veamos la otra parte para no enredarlo ahorita. Y otro trastorno del lenguaje son los neologismos. Los neologismos es inventar palabras nuevas. Inventar palabras que no existen en el vocabulario. Esto es común en los pacientes esquizofrénicos. Ellos suelen inventarse un lenguaje propio. Este, mm, en la película K-Pax, que fue la película que yo le pedí el trimestre pasado que realizaran el examen mental de ese paciente, ese es un paciente que en la película que decía que venía de un planeta llamado K-Pax. Y en una parte de la película él está hablando con el psiquiatra y le dice, sí, es que yo hablo keipasiano. Y, ah, keipasiano, ¿y cómo es eso? Se pone a hablar así, todo como gutural. Eso son neologismos, porque él se inventó un lenguaje nuevo completo. Claro. ¿Y qué dijiste? Le dice el psiquiatra. Bueno, te acabo de decir que en mi país nos gusta mucho la tecnología. Según él en eso, él dijo. No necesariamente tiene que ser neologismos de un lenguaje completo, como este caso, sino sencillamente palabras nuevas. De repente yo le estaba haciendo un examen mental a este paciente que les describí hace rato que tuvo el accidente de moto, que él quedó muy psicótico. O sea, este muchacho pasaban 6 meses dándole todos los medicamentos habidos por haber y no cedían los síntomas. Él me inventaba palabras. O sea, de repente yo le preguntaba algún día. Y él me decía, no sé, si, Citremán, Citremán. ¿Qué comiste hoy, fulano? Citremán. ¿Y qué es eso? Citremán. Citremán. Porque es una palabra que no existe. Pero vaya, Citremán. Y así de repente te dicen otra cosa, y te pueden inventar qué es eso. No, bueno, Citremán es la luna cuando está colorada. Algo así. O sea, eso es un neologismo. Ajá, chicos, ¿tienen alguna duda hasta ahora sobre esto que hemos visto del lenguaje? Que vimos estas alteraciones y vimos las parafasias, afasias, disartrias. No, ¿No? profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Sigo? No, profe, todo bien. Ay. Ok, sigo.
Ajá, las otras alteraciones del lenguaje que le decía son las cuantitativas, que las que vimos ahorita son las cualitativas. Estas son las cuantitativas. No me interesa mucho que se aprendan cuáles son cualitativas y son cuantitativas. Yo no les voy a preguntar eso, de verdad. Yo se las clasifico aquí para propósitos de la clase. Lo que sí me interesa que se aprendan es qué es cada una, o sea, lo de adentro, lo interno. Este, Eulalia, Eulalia es Eulalia no es una señora que vive por allá que se llama Eulalia, no. Eulalia tiene que ver con una denominación que se da aquí a los trastornos. No, bueno, Eulalia realmente no es un trastorno del lenguaje. Como les decía, creo que ya en la clase pasada empezamos a ver estas terminologías ya como con términos así semiológicos. Eu se suele poner como prefijo cuando se considera que está normal alguna de estas funciones psíquicas. Y el apellido Lalia es específicamente cuando nos referimos al lenguaje. La vez pasada vimos la euprosexia, que eu se refería a normal y prosexia a atención, cuando una persona tiene la atención normal, o sea, no se distrae, nada de eso. Bueno, en este caso, eulalia se refiere cuando una persona tiene sus diferentes procesos de lenguaje normal, específicamente el curso y la velocidad del lenguaje. Velocidad facilito, es decir, que no es una velocidad ni rápida ni lenta, sino una velocidad que la otra persona, que sea entendible el lenguaje para la otra persona. Que yo no hable demasiado rápido, que a ustedes les cueste entenderme, ni tampoco así demasiado lento, que ustedes se queden ahí dormidos esperando que o yo misma me quede dormida esperando que salga una palabra y después viene la otra. Eso es un lenguaje lento. Entonces, no, normal es una velocidad habitual donde el interlocutor, la otra persona, puede comprender con facilidad lo que está expresando. Y el curso. Las alteraciones de curso tienen que ver con lo que vimos en la lámina anterior. Es decir, el curso es eso que les decía de que se sigue el hilo conductor. Eso significa seguir el curso del lenguaje, tener la estructura que nos enseñaron en primaria de no tan estricto, pero para que te veamos un ejemplo sujeto, verbo, predicado, es decir, que esa estructura del lenguaje esté bien organizada. Cuando nosotros estamos en el lenguaje común no hablamos de manera así tan organizada, pero es como para que nos venga una imagen de qué es eso de curso, que siga como la pauta del lenguaje, que no sea un lenguaje prolijo donde hay exceso de información o un lenguaje disgregado donde salta de un tema a otro, no, o sea, hay como una hilación, la persona empezó echando un cuento de algo, de repente te da unos detalles o te da un ejemplo, pero continúa ese hilo conversacional, aunque después de repente cambia otro tema, pero se ve la lógica y el transcurrir entre un tema y otro. No hay un salto abrupto, sino sucesivo. ¿Ok? Entonces, cuando ambos están normales, es una persona eulálica, que no tiene alteraciones ni en su velocidad ni en su curso. Es decir, es imposible que digamos eulálico con lenguaje disgregado. Eso es imposible, porque si tiene lenguaje disgregado no es eulálico. Ya tiene un trastorno que es el lenguaje disgregado. Ajá, queda un minuto para que se corte. Cuando se corte, recordemos volver de nuevo. Este, y tenemos dentro de las alteraciones la taquilalia y la bradilalia. En el caso cuando vimos la atención, era hiper e hipo, es decir, hiperprosexia e hipoprosexia. La forma de decir en atención alta, hiper, atención baja, hipo. Pero en este caso tienen que estar pendientes porque eso suele confundir, no es ni hiper ni hipo, es taqui y bradi, como el taquicardia y bradicardia. ¿Se acuerdan del corazón? Ahí pueden hacer, si hacen un mapa mental, hacen un dibujito del corazón para que se acuerden que es